Nosotras les vamos a hablar de epilepsia y convulsiones. Somos Claudia Rojas y Venus Medina, de noveno semestre de la UVM. En un principio tenemos que definir crisis, epilepsia y epileptogénesis. Comencemos con crisis. Crisis es la manifestación clínica de una excitación anormal y excesiva y desincronización de una población de neuronas, sobre todo corticales. Dentro de las crisis tenemos crisis aislada. La crisis aislada es una crisis epiléptica que tiene un origen neuronal, sin embargo, esta no se vuelve a presentar. La epilepsia es la tendencia hacia la crisis recurrentes no provocadas por cualquier insulto neurológico o sistemático agudo. Y epileptogénesis es la secuencia de eventos que convierte una red neuronal normal en una red hiperexcitable. En cuanto a la clasificación, tenemos crisis que sean parciales y generalizadas. Dentro de las parciales están las motoras, sensoriales, visuales, olfatorias, sensitivas, autonómicas y psíquicas. En las generalizadas tenemos las convulsivas, que son las tónico-clónicas generalizadas, las clónicos, las tónicas y entre las no convulsivas las ausencias. La crisis epiléptica no es igual a la epilepsia, por eso hay que mantener bajo observación al paciente. La crisis epiléptica se caracteriza por una descarga cerebral focal o centroencefálica. Puede haber epilepsia primaria que es idiopática o secundaria, por un tumor, trauma o infecciones. En cuanto a evento paroxístico, tenemos dos clasificaciones, no epiléptico y epiléptico. Este a su vez se divide con factor provocador y sin factor provocador. Cuando tenemos dos o más crisis epilépticas, ya hacemos diagnóstico de epilepsia. Tenemos diferentes características de las crisis parciales, o también llamadas focales, y de las crisis generalizadas. Las crisis parciales implican disfunción cerebral focal, frecuentemente hay alteración estructural. Dentro de las crisis generalizadas hay disfunción cerebral difusa, habitualmente sin lesión estructural, pueden ser tóxicas y puede haber una anormalidad genética. En cuanto a las características de las ausencias, sabemos que son crisis no convulsivas generalizadas, que se caracterizan por episodios breves de pérdida de conciencia. Esto como desconexión sin caída al suelo con una duración muy breve de 12 segundos. Estas no tienen manifestaciones postictales y ocurren muchas veces al día. Debemos hacer diagnóstico diferencial con crisis parciales complejas. Vamos a ver que tienen respuesta dramática a ácido valproico y a etosuximida. Las crisis parciales complejas se caracterizan por una alteración de la conciencia. En estas no va a haber caída al suelo. Puede haber manifestaciones clínicas según el origen, ya sea frontal o temporal, automatismos y duración típicamente de 1 minuto. En cuanto a la etiología, vamos a ver que en la infancia y en la niñez va a ser más común la lesión prenatal o neonatal, errores innatos del metabolismo, malformaciones congénitas. En la niñez y en la adolescencia van a ser más comunes los síndromes idiopáticos y genéticos, la infección del sistema nervioso central y trauma. En la adolescencia y juventud son más comunes trauma, drogas o supresión de drogas. En adultos es más común el EBC, tumores, trastornos metabólicos agudos o enfermedades neurodegenerativas. Existen ciertos precipitantes de crisis en epilépticos, metabólicas y electrolíticos, estimulantes o intoxicación proconvulsivos, supresión de sedantes o alcohólica, deprivación de sueño, reducción de tratamiento antiepiléptico o dosis que no sean suficientes, variaciones hormonales, fiebres o infección y traumatismo craneoencefálico. En los primeros auxilios al ver una convulsión, debemos que cuidar la cabeza poniendo una almohada bajo la cabeza, quitar los lentes, quitar la ropa apretada, poner al paciente de un lado y mantener la vía aérea libre, tomar el tiempo de la convulsión, desde que empieza hasta que se acaba, no poner nada en la boca y no sostener. Inicialmente, cuando el paciente llega a nuestro consultorio y nos presenta una crisis convulsiva, lo primero que debemos de hacer es hacerle una buena historia clínica y realizar un examen físico.
En el laboratorio debemos de pedir la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, magnesio, potasio y calcio, tanto renal como hepático. Si se sospecha infección del sistema nervioso central, debemos de pedir punción lumbar, perfil toxicológico, realizar un electroencefalograma y en caso de que sospechemos que sea secundario, debemos de pedir un ATAC o una resonancia magnética. En cuanto a los principios generales del uso de antiepilépticos, vamos a ver que el 70% de los casos van a llegar a un control absoluto. El 20 a 25% van a llegar a una reducción en la frecuencia. La meta del tratamiento es la reducción y el control de las crisis, teniendo los mínimos efectos adversos. Debemos iniciar con un fármaco y aumentar la dosis hasta que cese la crisis o aparezcan efectos adversos. Debemos de elegir el tratamiento en base a la crisis, a la edad, al sexo y a la comorbilidad. En cuanto a los agentes de crisis parciales, tenemos carbamazepina, DFH, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, oxcarbazepina, valproato y gabapentin. En cuanto a la clasificación de las crisis convulsivas, tenemos diferentes fármacos que podemos utilizar. En las crisis focales podemos utilizar cualquier tipo de fármaco, en las secundarias generalizadas también, y en las tónico-clónicas no se debe de usar levetiracetam ni gabapentina. En las crisis de ausencia únicamente podemos usar ácido valproico y lamotrigina, y en las crisis mioclónicas solamente ácido valproico. ¿Cuándo debemos descontinuar el tratamiento? Cuando tengamos a nuestro paciente libre de crisis por 2 años, el 60% de posibilidades de estar sin crisis en alguno de los tipos de síndromes epilépticos, los efectos favorables como rápido control con un anticonvulsivante a dosis bajas, primer intento de eliminación, examen neurológico y encefalograma normales, crisis generalizadas primarias, excepto mioclónicas y síndrome benigno. El estatus epilépticos es una complicación de la epilepsia no controlada o que sea agresiva, la cual puede llevar a los pacientes a urgencias. Su definición es que más de 30 minutos de actividad convulsiva continua que perjudica obviamente al paciente, o 2 o más crisis en 30 minutos sin recuperación de la conciencia entre ellas. Se convierte en una emergencia médica cuando hay hipoxia, hipotensión, acidosis e hipertermia. La meta es detener la crisis tan pronto como sea posible, disminuir el riesgo y las secuelas neurológicas, ya que todas estas complicaciones pueden llevar a nuestro paciente a la muerte y convertir al estatus epilépticos en algo controlable para el paciente. Esta es la bibliografía que utilizamos.